¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Voltéate con la persona que está a tu derecha, a tu izquierda, dile: estoy listo para la palabra, aunque no parezca. Gracias. Y abre tu Biblia a Juan capítulo 4. La semana pasada estuvimos estudiando Juan capítulo 3 y estuvimos viendo cómo el Señor confronta a un religioso. Es curioso porque en la religión o en el proceso del tiempo como asistentes a una iglesia, creemos que recibimos las cosas porque las merecemos, nos hacemos merecedores de eso. Y Jesús corrige todo eso en la vida de Nicodemo y le dice: si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. O sea, no puedes ver la magnitud de todo lo que Dios tiene para tu vida si no hay un nacimiento de nuevo. La religión no la hace. Yo sé que esto es muy raro porque mucha gente ve esto y dice: esto es religión. No. La religión es la institución del hombre que te dice qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Dios es muy distinto, es una relación muy personal, y en esa relación personal Él te va transformando por medio de su palabra. Ahora, no puede haber esa relación sin su palabra. Si no tienes el conocimiento de la palabra, pues no hay relación, porque Él es la palabra. Este es Él. Esto lo representa a Él. Esto es su constitución, su carácter, su personalidad. Entonces, si no tienes esto, no tienes una relación con Dios. Entonces, esa gente que te dice: no, yo tengo una relación con Dios, pero no necesito ir a la iglesia. Real, no necesitas ir a la iglesia para tener una relación con Dios, pero vas a la iglesia porque tienes una relación con Dios. O sea, es automático. Y si no quieres ir es porque no tienes una relación con Dios, porque Dios tiene que ver, también forma un cuerpo. Entonces, tiene que cambiar los paradigmas de Nicodemo, de sus paradigmas religiosos. Y ahora va a ser totalmente distinto. Ya trató con un religioso, ahora va a tratar con una persona totalmente ajena a lo religioso. Una mujer que no tiene una reputación muy buena. A lo mejor todos ya la conocían por hombreriega. Es que siempre hablamos de los mujeriegos, ¿no? Esta era hombreriega porque tenía muchos hombres, y trata con ella de distinta manera que tú y yo trataríamos con ella. Entonces, Juan capítulo 4, versículo 1, empezamos a leer. Dice: Jesús sabía que los fariseos se habían enterado que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Y la fama empezó a llegar que había más gente que Jesús estaba bautizando. Ahora, déjenme decirles que el bautismo era un acto de arrepentimiento, de purificación y de identificación. O sea, cuando tú te bautizas, te estás identificando con algo o con alguien. El bautismo, eso es lo que hace. En algunos casos, aparte de la religión cristiana, y digo religión cristiana porque hay mucha gente que dice la católica. Yo le pregunto a mucha gente: oye, ¿tú de qué religión profesas? Dice: yo soy católico, no soy como ustedes los cristianos. Bueno, espérate, el católico es cristiano, nada más que su liturgia y su formato es otra cosa. Si Cristo es tu Señor y Salvador, eres cristiano, punto. Entonces hay algunas personas que van a debatir con eso. Y yo sé que voy a recibir muchos correos electrónicos hoy de algunas personas que me van a debatir eso, pero en fin, si tú eres católico aquí, estás aquí visitándonos, bienvenido a nuestra segunda misa. Esta es la misa de las 11. Gracias por estar con nosotros. El cristianismo tiene que ver con Cristo, no con qué iglesia asistes. Entonces, Jesús de pronto, más que Juan el Bautista, está bautizando y haciendo discípulos, y esto está sorprendiendo a gente. Entonces, el bautismo tenía que ver con: estoy arrepentido del tipo de vida que llevaba,
quiero ser purificado, es lo que hace el agua, y luego ahora me identifico con esta nueva vida. Entonces vamos a seguir leyendo, versículo 3. Así que fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Ahí estaba un pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y les dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pides agua de beber? Jesús contestó. Noten, inmediatamente un punto de diálogo que se abrió. Yo les voy a decir algo. Cuando tú estés platicando con alguien, no le lances a la yugular la Biblia inmediatamente. Hay gente que dice: es que tú te vas a ir al infierno porque como eres tú. O sea, no te vayas a eso. Espera el momento de diálogo y de pronto él le dice: oye, tengo sed, ¿me das de beber? Y ella responde: oye, si tú eres judío y yo soy samaritana, ¿cómo me hablas? Mucho menos pedirme de tomar agua. Y le contesta Jesús esto: si tan solo supieras el regalo de Dios que tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde vas a sacar esa agua viva? Y ella ahora menciona el agua viva que él menciona. Además, ¿se cree usted superior a nuestros antepasados, Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban el agua que yo les doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua, así nunca volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Los judíos evitaban este camino porque de Jerusalén a Galilea, Jerusalén que queda al sur si tú notas el mapa de Israel, que queda al sur, era la parte alta de Israel, pero queda al sur, tenías que pasar por Samaria para llegar a Galilea, el mar de Galilea, donde la mayoría del ministerio se llevó a cabo. Los judíos evitaban pasar por Samaria porque en Samaria vivían lo que le llaman los samaritanos, que era un pueblo que con el tiempo se había mezclado, se había intercasado con otras culturas. Desde cuando Babilonia había tomado posesión del pueblo de Israel, entonces cuando fueron liberados, muchos de ellos no quisieron regresar a Jerusalén y seguir con sus culturas. Ya se habían adaptado a una nueva cultura babilónica y ahora con los persas. Entonces se empezaron a casar entre ellos. Este grupo mestizo, integrado con otra cultura, le empezaron a llamar samaritanos, y los judíos creían que eran pecadores. Por lo tanto, no querían nada con ellos. Entonces los religiosos judíos lo que hacían, si tenían que ir a Galilea, para no pasar por Samaria, lo que hacían es sacaban la vuelta, se iban al otro lado del río Jordán y cruzaban por áreas paganas para poder llegar al área de Galilea. Entonces esto lo vemos desde la esclavitud, pero Jesús, curioso, porque cuando Él siente que hay una necesidad en alguna persona, Él va. No le importa qué van a decir, cómo lo van a criticar. De hecho, recuerden que Mateo, uno de los discípulos que escribió uno de los 4 evangelios,
era un recaudador de impuestos. Había niveles de pecadores en aquel tiempo. Hoy en día a veces nosotros consideramos unos más pecadores que otros. Bueno, en aquel tiempo era el pecador, pero más arriba que ese pecador eran recaudadores de impuestos. Todo el que trabajara para Hacienda, adiós. Tenía más posibilidad un pecador de entrar al cielo que un trabajador de Hacienda. Digo, de Israel, no vayan a creer de México. Si tú trabajas para Hacienda, eres redimido. Entonces, había niveles. Entonces, para el pueblo de Israel, eso era sumamente grave. Pero Jesús sabe que tiene un mensaje que dar. Entonces decide no sacarle la vuelta como todos los demás, sino decide entrar a Samaria. Hay gente que dice que fue una casualidad ese encuentro. Yo no creo que fue casualidad. Yo creo que Jesús había dicho, a ver, vamos a ir a Galilea, podemos irnos por donde se van todos o vamos a tratar con una persona que tiene una necesidad. Entonces lo que los samaritanos habían hecho, ellos como no los dejaban entrar a Jerusalén a adorar al Señor, ellos habían hecho historia y sabían que Moisés había edificado un altar en el monte Gerizim. Entonces ahí hicieron un templo. Lo interesante de este templo es que 125 años antes de Cristo, los judíos llegaron a ese templo y lo quemaron totalmente porque no querían que nadie más adorara al Señor más que ellos como judíos, especialmente en la línea de Moisés. Entonces esto provocó una disensión todavía mucho más fuerte entre ellos. Entonces imagínense. Ahora, Jesús llega a un pozo donde la gente llegaba y sacaba agua. Ahora, el pozo, lo usual era que las mujeres saliesen de mañana, porque no había mucho sol, todo estaba fresco. Entonces el agua que tú podías sacar, llenabas tu cántaro de agua y podías llegar y todavía el agua estaba fresca, porque el calor del día lo hacía más difícil, calentaba el agua. Había muchas razones por qué. Pero de pronto Jesús está ahí en ese pozo a mediodía, en el mero sol, y sale esta mujer y no sabemos por qué salió hasta mediodía la mujer. Lo más probable es que ella tenía vergüenza del tipo de vida que ella vivía. Yo no sé si te ha pasado a ti en algún momento, a mí me ha pasado, donde de pronto tú has hecho cosas que a lo mejor no han sido lo mejor en la vida y de pronto te encuentras con alguien y la persona no sabe nada de ti, pero tú mismo estás como con vergüenza, ¿no? Sí, estoy muy bien, muchas gracias, la familia también muy bien. Y la gente dice, ¿y por qué estará sintiéndose así, no? Pero a veces lo que tú haces provoca que te sientas mal. Entonces ella a mediodía, cuando nadie sale por agua, ella sale corriendo por agua porque nadie la iba a ver. Y se encuentra en este pozo que lo conocían como el pozo de Jacob. No sabemos si era exactamente el que cavó Jacob, pero se llamaba el pozo de Jacob y ahorita les cuento por qué. Porque en Génesis 12:6 nos habla que Abraham, Dios, cuando dejó la tierra de Ur de los Caldeos y llega y finalmente llega a la tierra de Israel, llegó a esa región, ese lugar. Entonces tenía mucho significado. Dios ahí a Abraham le da la promesa y en ese lugar edifica un altar para adorar a Dios. En el capítulo 33 de Génesis, Jacob es ahí donde llega con su esposa después de dejar la casa de Labán. Trabajó por 14 años con Labán y finalmente ya lo deja. Y cuando llega al primer lugar, es a esa región, y dice Génesis 33 que el terreno ese lo compró él con 100 piezas de plata. Entonces traten de imaginar toda la historia de aquel lugar. Ahí mismo Jacob establece otro altar y adora al Señor. Ahí es donde Dina, la hija de Jacob, es violada. Pero Jacob ese terreno se lo deja a un hijo de él que se llamaba José. Nosotros conocemos porque José fue líder de la economía de Egipto. Era un hombre muy bien preparado. José, cuando muere, les da la instrucción que él quería ser enterrado no en Egipto,
sino en la tierra que Dios le había entregado a él, que era tierra que Jacob le dejó. Entonces, Josué capítulo 24 nos dice que ese es el terreno donde llegan y entierran los huesos. Entonces, imagínense, Josué, el gran guerrero, ahí en ese terreno hace una renovación del pacto con Dios. Imagínense la historia de eso. Por eso cuando ella dice, ¿acaso te crees mayor de aquel que nos dio todo esto? Imagínate la historia, pacto con Dios, llegan ahí, la tierra prometida, y la mujer llega a mediodía y de pronto, imagínense, atemorizada por la condición de su vida y todo eso. Anota esto en tus hojas. Pero Jesús te quiere encontrar donde tú estás. Hay gente que piensa que Dios quiere que tú cambies, y hay gente que te está diciendo, ¿cómo puedes estar yendo a la iglesia si todavía haces esas cosas? ¿Cómo puede ser que tuve una persona que llegó conmigo y me dice, oye, me dicen que yo no me puedo bautizar porque todavía no me he casado, estoy viviendo con mi pareja? Yo le digo, ¿cuántos años llevas viviendo con tu pareja? Dice, 16. Ok, yo le dije, diles a ellos que te dijeron que no, que yo dije que te puedes bautízate, porque eso es donde tú estás ahorita. No podemos evitar a alguien que empiece a tomar los pasos. A veces la gente quiere transformada a toda la gente. Ni ustedes están transformados. Bueno, perdón, en la primera y tercera reunión. Ustedes sí, en esta reunión sí. Entonces le digo, bautízate. ¿Pero cuántos llevas? Dice 16. ¿Y la amas? Dice, sí, mucho. Pues cásate, bruto. ¿Cómo te puede aguantar una mujer 16 años así, todavía no darle el anillo y decir me comprometo, no pase lo que pase? No. Entonces, y a todo esto la historia para que ustedes sepan si se casaron. Pero Jesús quiere encontrarte donde tú estás. Yo no sé cuál es tu condición, cuál es tu problema. Y la petición de la mujer empieza con un diálogo de Jesús. Oye, tengo sed, ¿me puedes dar algo de tomar? Y ella se sorprende, dice, porque imagínense, la conversación se trató de tres preguntas básicas. ¿Quién es Dios? ¿Quién te habla? ¿Y qué es agua viva? Esas son las tres cosas que realmente aquí se van a enfrentar. Entonces, al hacer referencia a agua viva, si tú supieras quién te ofrece, quién te pide, le pedirías a él y te daría agua viva. Ella sabía de lo que está hablando, por eso quiere tratar de ignorar el tema. Fíjense, déjenme darles dos pasajes. Jeremías capítulo 2, vayan a Jeremías capítulo 2. El versículo 13 dice, mi pueblo ha cometido dos maldades. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva. Digan agua viva. ¿Quién es la fuente de agua viva? Segundo dice, ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener agua. De hecho, váyanse a Jeremías 17, versículo 13. Dice, oh Señor, esperanza de Israel, serán avergonzados todos los que se alejan de ti, serán enterrados en el polvo de la tierra, porque han abandonado al Señor, la fuente de ¿qué? Entonces, ¿quién es el agua viva? Dios. Entonces, Jesús en aquel lugar le hace referencia a la mujer de Dios. Entonces, ella no quiere hablar de Dios porque tiene un problema en su vida. Entonces quiere tratar de cambiar el tema. Y de hecho, anota esto en tus hojas, por favor. Él ofrece un regalo, no quiere tus obras. Y no dije sobras, obras. Porque hay ocasiones donde gente llega al Señor y dice, es que yo me estoy portando bien, estoy haciendo esto, hago esto, doy a los pobres, no miento, no robo, y piensa que eso es todo lo que Dios quiere. Dios no necesita tus obras, quiere tu corazón.
y te ofrece un regalo. Entonces, de pronto seguimos leyendo y Jesús le dijo: ok, ¿quieres esta agua? Ve y trae a tu esposo. Noten algo, cuando tú pides al Señor algo, Él te lo va a conceder, pero primero va a confrontar tu pecado. ¿Por qué la gente no quiere cosas de Dios? Porque lo que Dios hace en su palabra es que al entender las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, y todos, yeah, las promesas de Dios son sí, son para mí, Dios tiene cosas buenas para mí. Ok, ¿listos para recibirla? Ok, ahora quiero que hagas esto. Ah, caray. Bueno, Señor, es que eso no está tan malo. O sea, yo no mentí porque quería mentir, Señor. Y de pronto el Señor empieza a confrontar nuestra condición. Dice: ve y tráeme a tu esposo. Y ella dice: no tengo esposo. Es cierto, dijo Jesús. No tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame por qué ustedes los judíos insisten en Jerusalén, que es el único lugar donde se debe de adorar, mientras nosotros los samaritanos afirmamos que es en el monte Gerizim. ¿Dónde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si adoras al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben poco acerca de aquel quien adoran, mientras nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación proviene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y fíjense, ella le está diciendo: ¿tienes agua viva? Dame de esa agua para no tener que venir todos los días aquí. Noten que muchas veces tú llegas a Dios solo para buscar una pequeña solución, algo que te haga más fácil la vida. Mi padre contaba la historia del predicador de la calle Bourbon en Luisiana, en Nueva Orleans. La calle más pecaminosa que hay se llama la calle Bourbon, donde están todas las cantinas. Había un dueño de una cantina. Y esta es una historia verídica, hay un libro de su vida, pero la esposa era cristiana y oraba por él y decía: Señor, transfórmalo, él es dueño de esa cantina, es un hombre que está haciendo cosas malas, prostitución y cosas como esa. No va agarrando el Señor y transformando la vida de él. Lo transforma a tal grado que cerró la cantina. Y ahora se ponía todos los días con folletos compartiendo de Jesús a toda la gente en aquella calle. Se iba todos los días a compartir, a tal grado que la esposa, que oraba para que él fuera transformado, ahora lo llevó a un psicólogo porque pensó que se volvió loco. Porque a veces todo lo que queremos no es una transformación, nada más cámbialo poquito, Señor. No quiero que se meta en las cosas de Dios, no quiero que sea predicador, no quiero que sea nada más un toquecito por ahí, Señor. Y eso es lo que quería la mujer: Señor, ayúdame, dame agua para no tener que venir todos los días. Y el Señor empieza a tratar con ella de otra manera. Déjenme terminarles la otra historia porque se van a quedar con curiosidad, ¿no? ¿Qué pasó con ese señor? Fue tan transformado que ella tuvo que llevarlo con un psicólogo. Él sentado frente al psicólogo, el psicólogo le dice: a ver, tu nombre, y le dice tu nombre. Dirección donde vives, dice: ¿cuál quieres, la permanente o la temporal? Ah, ¿tienes 2 direcciones? Sí, dice, tengo una permanente y una temporal. Pues donde vives ahorita, dame esa dirección. Ok, le da la dirección. A ver, dame tu fecha de nacimiento. ¿Cuál quieres, la primera o la segunda? Y dice: ah, caray, dice, a ver, ¿tú tienes 2 fechas de nacimiento? Sí, dice, porque si nazco 2 veces muero una, y si nazco una vez muero 2. Dice el psicólogo: mira, la lógica te dice
que si naces 2 veces vas a morir 2 veces y si naces una vas a morir una. Si esa es la lógica, pero la Biblia me dice que si nazco 2 veces solo muero una y si nazco una muero 2 veces, por lo tanto yo tengo 2 fechas de nacimiento. El Señor dice: señora, lléveselo, está loco. Fue una transformación impresionante porque eso es lo que Dios hace. Y muchos solo buscamos algo por ahí. Anota en tus hojas: lo que Dios ofrece satisface, te va a llenar, te va a hacer pleno. Entonces le pide a esta mujer: a ver, ¿quieres lo que yo te ofrezco? Ok, déjame confrontarte con tu vida, tráeme a tu esposo. Entonces una petición fuera de lo normal. Cristo tiene muchas maneras de llegar a nosotros. A veces es por temor. El temor posiblemente provoca que nosotros lleguemos a Él. La esperanza, si necesitas esperanza. Milagros, conciencia. Él trata con su conciencia. Jesús trata con un sentido de ética. A ver, bueno, espérate. Mostró que vivir juntos y casarse no es la misma cosa. Es lo que le está tratando de decir. Mira, vivir juntos y casarte no es la misma cosa. Yo sé que muchos a lo mejor te están diciendo: sí, es lo mismo, ¿cuál es el problema? ¿Qué hace? Yo sé que ustedes lo han escuchado. ¿Qué es un papelito? Si el compromiso sigue igual, entonces si no es nada, ¿por qué no lo firmas? ¿Cuál es el problema? El problema tiene que ver con el corazón. Entonces noten cuando él la confronta, entonces ella empieza a cambiar a un término religioso. Cada vez que nosotros somos confrontados con nuestro pecado, empezamos a sacar la religión, ¿verdad? Empezamos cuando Dios dice: Fermín, estás haciendo eso. Ah, pues si en la iglesia todo mundo y todo, empiezas ahí te sale lo santurrón de pronto. Todo mundo es pecador menos tú. Y a ella le pasó lo mismo. A ver, Señor, ¿dónde se debe de adorar? ¿Allá o acá? Nosotros decimos acá, ustedes dicen allá. Y Él dice: mira, nosotros sabemos qué debemos de hacer y no lo hacemos. Y ustedes no saben y están tratando de hacerlo. Pero la verdad es que Dios quiere el corazón, porque la adoración no tiene que ver dónde adoras, cómo adoras, sino la condición de tu corazón cuando adoras. Puedes levantar manos y no adorar. Puedes mantener bajo las manos y adorar, porque tiene que ver con la condición de tu corazón. Entonces, anota en tus hojas: para recibirlo de Dios, solo requiere pedirlo. El que pide, recibe. El que busca, halla. Al que llama, se le abrirá. Y noten qué sigue diciendo. La mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas estas cosas. Él dice: yo sé que va a venir el Mesías, y todo lo que me estás diciendo, Señor, aquí, Él me lo va a explicar. Y noten la respuesta de Jesús. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Imagínate el impacto en ese momento de aquella mujer. Imagínate la vergüenza que podía haber tenido. De pronto se disipa, porque está hablando ante aquel que puede perdonar todo el pecado en su vida. Todo el pecado en tu vida hoy, todas las mentiras, todos los fracasos que tú estás pasando en este día, el único que puede perdonarte se llama Jesucristo. Él es la esperanza de gloria, y todo lo que quiere es escucharte decir: aquí estoy, necesito del agua viva tuya. Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver a Jesús hablando con una mujer, pero nunca se atrevieron a preguntarle: ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos. Noten algo: ella deja el cántaro, que es lo importante para el agua, lo dejó ahí, como diciendo: lo voy a dejar aquí para que no se vayan, no me vayan a robar el cántaro, entonces cuídenlo porque tengo que ir a hacer algo. Noten lo que ella hace. Dejó su cántaro, versículo 29. Vengan a ver a un hombre
que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Jesús les respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos?, se preguntaron los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios que me envió y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses para la siembra y la cosecha, pero yo les digo: despierten, miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría les espera tanto a la siembra como a la cosecha. Ya saben el dicho: uno siembra y otro cosecha. Y es cierto. Yo les envío a ustedes a cosechar donde no sembraron. A otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días. Tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos no solo porque tú nos dijiste, sino porque hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador. El tema para ella de pronto era liturgia. Pero adoración no se enfoca en el lugar sino en la condición del corazón. Espíritu y verdad es que estás más interesado en la sustancia de lo que haces que en la forma de lo que haces. Y Jesús se revela a ella como Mesías. Anota esto, por favor, en tus hojas. Para pedirlo, deberás conocer quién es Jesús. No puedes pedir algo que no sabes. Por eso le decía: ustedes no saben. Y cuando finalmente le dijo: yo soy, empezó a entender. Lo interesante es que él está todavía en el pozo y está la mujer se está yendo y los discípulos llegan. No saben por qué está hablando con una mujer samaritana, porque no debía de hacer eso. Y se va la mujer después de que Cristo confrontó el pecado en ella y queda impactada. Jesús muestra tanto amor que ella no sintió vergüenza ni rechazo, sino se sintió segura en su presencia. Déjame decirte algo: hay ocasiones donde tú llegas a un cristiano, por eso muchos cristianos no quieren confesar su pecado, porque llegan con otro cristiano a confesar su pecado, y ese cristiano va y le dice a otro cristiano y a otro cristiano, y se va al cuarto de oración a decir: vamos a orar por fulano de tal porque está haciendo esto, porque no sienten la seguridad. Pero déjame decirte dónde puedes estar seguro: en presencia de Jesucristo. Tú puedes confesarle todo y Él te recibe. No tienes que sentir vergüenza. Él te recibe porque te ama. Y cuando ella llega a la aldea y le dice a todo el mundo, todos se sienten emocionados. Emocionados porque Él le mostró la condición. Anota esto en tus hojas. Cambiar no requiere aceptar, porque hay muchos que cambian un poquito, pero eso no requieres aceptar al Señor. Pero aceptar requiere cambiar. ¿Sí me explico? O sea, cambiar no requiere aceptar, pero aceptar requiere cambiar. Cuando tú aceptas de todo corazón a Jesucristo, vas a ser transformado. Es automático. Y de pronto les muestra a sus discípulos: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Tú puedes trabajar y si estás concentrado, emocionado,
No sé si te ha pasado a ti, se te puede olvidar hasta comer. Yo he pasado de pronto que desde la mañana te vas, la tarde, y cuando te das cuenta en la noche no has comido de tanta emoción. Jesús estaba emocionado por hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que él quería hacer. Y de pronto algo sucede en la gente. Yo quiero mostrarles un pasaje. Váyanse a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Este incidente no termina ahí. En Hechos 8, empezando en el versículo 5, dice: Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. Note dónde está Felipe: en Samaria. Y les está contando ¿de quién? Del Mesías. ¿Se acuerdan que ya una mujer tuvo un encuentro y toda la gente? Y noten qué pasó. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. El impacto no solo se sintió ese momento, a través de los años que van pasando, todavía llegaban las ciudades y el testimonio de una mujer: me encontré con el Mesías, sabía cómo vivía y me cambió la manera de ser, cambió toda esa región donde ahora son receptivos a la palabra. Pero muchas veces en el caso de tu familia, muchos no han recibido a Cristo. ¿Saben por qué? Porque tú no has sido un testimonio del Mesías. Porque te quejas de todas las cosas. Porque tienes cosas negativas que decir de todo. No han escuchado el testimonio del Mesías de parte tuya. Y tú dices: ¿cuándo conocerán mi familia a Jesús? Cuando ellos de ti escuchen palabras del Mesías. Porque, anótalo, porque el Mesías llega a ofrecer nueva vida. Llega a ofrecer nueva vida. Termino leyendo porque ya se me acabó el tiempo. Pasado los días, Jesús siguió su camino a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo ahí. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido agua en vino. Cerca de ahí, Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos de que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijo muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. El hombre creyó lo que Jesús le dijo, emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba a su casa, algunos de los sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó: ¿a qué hora el niño había comenzado a mejorar? Ellos le contestaron: ayer a la 1:00 p.m, la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos en su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver a Jerusalén.
Termina tus notas escribiendo esto. Si crees la palabra, el milagro sucederá. Jesús lo que quería mostrarle a la gente es que Él puede transformar un religioso y puede transformar un pecador completo. Pero el milagro lo hace Él. ¿Qué milagro necesitas tú? Yo no sé qué milagro necesitas, pero yo te puedo decir una cosa. Si Cristo lo dijo en su palabra, tú todo lo que tienes que hacer es creerlo, porque al que cree todo es posible. Yo quiero orar por milagros en tu vida. Y yo sé que hay gente aquí que necesita milagros de sanidad, milagros financieros, milagros de restauración, milagros de unidad. Pero hoy el Señor ha llegado aquí. El Mesías está aquí. No soy yo. El Mesías se llama Jesucristo, la esperanza de gloria. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo declaro, Señor, que ese Dios milagroso, hay necesidad de salvación aquí. Hay gente que tiene familiares que todavía no te conocen. Señor, necesitamos una visita tuya. Porque cuando llegue el Mesías, las cosas son transformadas. Hay personas aquí que están viviendo en pecado, Señor, que hoy están siendo confrontadas por tu Espíritu Santo. Y no tenemos que avergonzarnos ante ti, Señor, porque tú vienes y en amor nos restauras. Pero hay gente aquí que necesita sanidad, Señor. Yo declaro la sanidad tuya, tu palabra, que dice que por tus llagas fuimos nosotros sanados. El milagro financiero, el milagro de restauración, el milagro de matrimonio unido, el milagro, Señor, de unidad en el nombre poderoso de aquel nombre que es sobre todo nombre. Declaro, Señor, la visita tuya en casa de cada uno. Y te damos gracias. Puedes darle gracias ahora al Señor. Gracias, Señor. Gracias. 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 Adorarle en espíritu y en verdad. Y ahora nos va a tocar una oportunidad de adorarle en espíritu y en verdad con nuestros diezmos y ofrendas. Yo quiero que tú le des de todo corazón porque le amas. Dale a Él porque quieres honrarlo. Si necesitas sobre, levanta tu mano, se acercarán a ti los edecanes. Si no, pasen las canastas por favor, y en lo que nosotros cantamos en adoración al Señor, dale junto con tu familia, enséñale a tus hijos a dar al Señor sus diezmos y ofrendas.